Es la primera gira del presidente Piñera en tiempos de pandemia. No había abandonado Santiago y hoy estará en Chillán y en Talcahuano. La prensa está apostada en ese lugar esperando las declaraciones antes de subirse al avión de la Fuerza Aérea de Chile. A ese trayecto lo acompañará de forma exclusiva este equipo del Mucho Gusto. No se pierda la interna, la intimidad, todos los detalles sabrosos que envuelven una gira de este tipo en tiempos de pandemia. Acompáñenos al estilo del Mucho Gusto. Inspeccionando, verificando. Y por eso vamos a tomar... Termina el presidente de la República. Esto es el punto de prensa en donde todos han tenido acceso. Todo lo que verá ahora a través del lente de Cristian Castillo se lo vamos a estar contando por las pantallas del Mucho Gusto. Presidente, lo vamos a acompañar. ¿Cómo está? Lo acompañamos, ¿ah? ¿Cómo está? Buenas. Aterrizamos con la comitiva presidencial. A bordo del avión tuvimos una charla muy práctica con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien nos entregó una clase como si fuese universitaria, explicándonos cómo se enfrenta el coronavirus, cuáles son las estrategias. Y fíjense que nos dio un dato muy importante, que los números de contagiados siempre van a ir en aumento porque no se le está haciendo la resta de las personas que se han recuperado. Es un tema muy importante que pudimos clarificar en esa reunión que tuvimos con el ministro. Vamos, seguimos para acá. Ya en Talcahuano procederemos a subirnos junto al presidente y las autoridades a este helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile. Se lee el protocolo y hacemos abordaje. Muchas gracias. Ya. Pues Alberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos acá haciendo abordaje al buque Sargento Aldea. 21 camas van a estar acá en este lugar. El presidente, de hecho, ya viene llegando, está formada acá las autoridades para su recepción, en lo que es una buena noticia, sobre todo para la región del Biobío, porque este buque permite descongestionar las camas UCI que están en los hospitales de esta región. Continúa el recorrido del presidente. Estas son imágenes que ustedes están viendo de forma exclusiva por las pantallas de nuestro programa. La labor que va a realizar el buque Sargento Aldea es clave porque va a descomprimir el sistema público de salud y las camas que son necesarias para aquellos enfermos con COVID-19 que requieran, por ejemplo, respiradores mecánicos. Por eso es una buena noticia. Y lo que está haciendo las Fuerzas Armadas en general. ¿Qué se le dice a la gente que no confía en las cifras del gobierno? Bueno, yo entiendo la angustia, el temor de mucha gente y es muy comprensible. Créame que lo tenemos compartido. Respondí a la pregunta, la solicitud. ¿Hablemos más? ¿Largo y tendido con el Mucho Gusto? Encantado, pues. Espérenos, ya vuelve la entrevista con el presidente Sebastián Piñera. Presidente, gracias por recibirnos acá en el buque Sargento Aldea, al Mucho Gusto. Es un programa que es muy masivo, que tiene una responsabilidad importante y en tiempos de pandemia es bueno escuchar también a la más alta autoridad del país hablar de estos temas sin tapujos, sin previa censura, una conversación bien abierta y se lo agradezco. Buenas tardes, Simón. Bueno, este es el buque Sargento Aldea, estamos en la bahía de Talcahuano, qué maravilla. Y este buque se ha habilitado, se ha preparado para apoyar nuestra lucha, nuestro esfuerzo contra
la pandemia del coronavirus. Presidente, vamos a entrar en materia. ¿Cómo está preparado nuestro país para enfrentar una pandemia como esta? Vemos los ejemplos de España, de Italia, y efectivamente hay una población que tiene bastante temor, pero también hay los porfiados de siempre. ¿Cómo se le hace entender a esas personas que siguen saliendo, que van a las segundas viviendas, que toman helicópteros para ir a los balnearios? Bueno, ningún país está preparado para enfrentar la pandemia, la amenaza sanitaria más grave de los últimos 100 años. Y eso lo hemos visto en Italia, en España, en Estados Unidos. Chile se está preparando. Empezamos a prepararnos desde muy temprano, desde el mes de enero, para poder fortalecer nuestro sistema de salud, comprar el equipamiento que era necesario, los test de coronavirus, los respiradores artificiales, cerrar o proteger nuestras fronteras y muchas medidas más. Pero yo comprendo la angustia, el temor, la incertidumbre de la gente, que con mucha razón ve con temor y con incertidumbre qué le puede pasar a ella. Y no solamente qué le puede pasar desde el punto de vista de salud, sino que también qué va a pasar con su empleo, con sus ingresos, qué va a pasar con la pequeña o mediana empresa que con el esfuerzo de una vida han creado. Y por eso yo quiero decirles que pueden estar tranquilos, porque hemos trabajado, nos hemos preparado. Ahora, por supuesto, que esta es una amenaza, un desafío formidable, y por eso quiero agradecer a la inmensa mayoría de los chilenos que ha actuado con responsabilidad, que ha actuado a la altura de las circunstancias, que ha cumplido con las instrucciones sanitarias. Y quiero condenar a esos irresponsables que no respetan las reglas del juego, que no solamente arriesgan sus vidas, sino que ponen en riesgo la vida de los demás. Por ejemplo, los que se van los fines de semana en forma tan irresponsable. Pero esas personas no van a quedar impunes. No van a quedar impunes. Presidente, dividamos un poco su respuesta para ir contrapreguntando. Usted dice que Chile se preparó desde enero para enfrentar esta pandemia, pero ¿qué pasa en la práctica con, por ejemplo, respiradores que no van a llegar finalmente? No sé si usted leyó el artículo de Interferencia en donde dice que 1.400 respiradores definitivamente no van a llegar a Chile. ¿Eso es así? ¿Qué se le puede decir para entregarle tranquilidad? Porque si hay algo que se va a necesitar son respiradores, porque esta enfermedad ataca eso directamente. Mire, nosotros hicimos un cálculo de cuántas personas iban a enfermarse simultáneamente en el momento más álgido. Y de ahí derivamos los requerimientos de camas de hospital, camas críticas de hospital, respiradores, mecánicos, etc. En este instante nosotros tenemos aproximadamente 3.300 respiradores. Y lo que estamos haciendo es administrarlos en forma centralizada. Y por eso tenemos un stock de respiradores en Santiago para poder enviarlos a las regiones, a las comunas, al lugar donde se necesitan. Y tomamos una decisión de administrar la infraestructura de la salud privada y la infraestructura de la salud pública en una sola mano, en el Ministerio de Salud. Y por eso los respiradores van a estar donde se necesitan. Y estas compras, estos 1.400 que aparentemente no van a llegar, ¿esa cita? Bueno, hemos comprado muchos respiradores, muchos de ellos ya llegaron, algunos están en camino, y usted sabe, Simón, de que se ha producido una especie de guerra por los respiradores. Eso lo dijo su ministro, estamos en una guerra. ¿Tienen miedo, por ejemplo, que un respirador que pase por un puerto europeo sea requisado? Bueno, explíquenos por qué se habla de guerra. Porque hemos visto, por ejemplo, que en Francia, en Turquía, en Estados Unidos, los países requisan los respiradores en virtud de la alerta o la emergencia sanitaria. Y por tanto hemos tomado todas las precauciones, y por razones de seguridad, no lo voy a decir, Simón, la ruta que van a seguir los respiradores para llegar a Chile. Pero sí le puedo decir a todos mis compatriotas que nos hemos preparado muy temprano. Chile es el país que ha hecho más test en América Latina por lejos, 10 veces más que Argentina, por darle un ejemplo. Y por tanto hemos podido identificar a las personas contagiadas en forma temprana, para darle tratamiento médico a los que lo requieren, para aislar a los que pueden ser fuente de contagio. Y hemos fortalecido la salud pública. Por ejemplo, anticipamos la puesta en marcha de 5 hospitales para que estuvieran listos cuando los requeríamos. Ahora, en Ovalle, en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Padre Las Casas, en Angol. Este buque Sargento Aldea es un buque hospital. También, desde muy temprano lo habilitamos para que esté disponible. Las Fuerzas Armadas están aportando hospitales de campaña, están aportando PAMES. Y por tanto, Simón, el desafío es gigantesco. ¿Usted cree que lo han hecho bien? Mire, ese juicio yo quiero hacerlo al final. Sí le puedo asegurar a mis compatriotas que no hemos descansado un solo día. Nos reunimos todos los días en el comité de crisis de coronavirus, muy temprano en la mañana en La Moneda, para estar preparados. Y por tanto la emergencia es gigantesca. Fíjese usted, Simón, que países ricos, con una tradición milenaria, como España, como Italia, como Estados Unidos,
se han visto desbordados, no han sido capaces de atender desde el punto de vista médico a sus enfermos. Y no es ser demasiado exitista tener una lógica de que estamos en un buen camino hoy en día, cuando los epidemiólogos todos dicen que hay que ser más cautelosos en las declaraciones. Bueno, no somos exitistas, no bajamos los brazos, no cantamos victoria, pero sí también hay que ser realistas. Yo creo que es importante no crear artificialmente más pánico, más temor, más incertidumbre en la gente. Por eso yo le digo, lo que estamos enfrentando es el desafío más grande de nuestra historia. Ningún otro gobierno en la historia de Chile le ha tocado enfrentar una alerta, una amenaza sanitaria como la que estamos enfrentando. Pero estando preocupados, pero también ocupados, quiero dar una señal de tranquilidad. Chile se ha preparado y esperamos, y en esto, ¿cierto?, hay que tocar madera y rezar al que está arriba, que podamos superar esta situación todos unidos. Cuando las autoridades comunales, los alcaldes, la gente insiste en este tema de la cuarentena obligatoria masiva para todo el país, ustedes le dicen que no, que hay que ir paso a paso, que hay que ser cauteloso. ¿Cómo se conjuga lo que pide la gente con lo que ustedes finalmente deciden o toman determinaciones? Yo entiendo que la gente tiene temor, ve lo que está ocurriendo en nuestros países y por tanto quiere medidas. Yo le puedo asegurar a la gente que hemos tomado todas las medidas en el momento en que se necesitaban, no en función de lo que propone una persona u otra, en función de un plan que lo elaboramos desde enero, con la asesoría de los expertos, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hace evaluaciones de los países y siempre ha dicho que Chile está enfrentando esto de mejor forma que otros países. Y por tanto, no hay triunfalismo, no hay confianza. Estamos preocupados, estamos ocupados, pero también quiero dar un mensaje de tranquilidad. Es difícil dialogar o generar consensos con alcaldes, muchos de ellos están en campaña, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay mucho discurso también para la galería. ¿Cómo se pone la pelota contra el piso? ¿Cómo se tranquiliza? Porque ¿usted considera que han sido populistas algunos alcaldes en solicitar cosas? Yo creo que la inmensa mayoría de los alcaldes está colaborando de buena fe y en forma muy eficaz y están perfectamente coordinados con el gobierno. Ahora, hay algunos alcaldes que se salen de ese patrón de conducta. En algunos casos porque sienten la presión de la gente y en otros casos porque tal vez les falta información. Le doy un solo ejemplo. Hace mucho tiempo atrás un alcalde pedía cerremos los malls de su comuna. La Florida. Si usted cierra el mall de una comuna, ¿qué va a hacer la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna al lado. Y eso significa más aglomeración, más transporte público, más problemas. Y por tanto, las soluciones tienen que ser integrales. No hay que mirar solamente lo que pasa en una comuna, hay que mirar con una visión más amplia qué pasa en toda la ciudad. Por eso hemos establecido una política de cuarentenas estratégicas y flexibles. Pero va a llegar un momento en que la cuarentena va a tener que ser obligatoria y quizás más amplia. ¿Ustedes tienen una proyección de tiempo de eso? Bueno, las cuarentenas son obligatorias siempre, Simón. Pero me dijeron una región completa, no comuna, hemos ido estableciendo cuarentenas donde más se le requiere. ¿En base a qué? En base a la cantidad de casos de contagio en esa comuna, la cantidad de casos nuevos, la densidad de casos por habitante o por kilómetro cuadrado, la realidad sanitaria, las vulnerabilidades, la fortaleza de la comuna, el impacto de una cuarentena sobre la vida de los vecinos de esa comuna. Y en base a eso hemos ido estableciendo cuarentenas en ciudades, no solamente en Santiago, en otras regiones del país, y cuando las circunstancias permiten levantar la cuarentena, lo hacemos. Presidente, usted está en primera línea de riesgo, usted es grupo de riesgo por su edad, ¿cierto? 70 Muchas años. gracias por recordármelo. Se la recuerdo, pero con mucho cariño. Y lo segundo, tiene una hija trabajando en el sistema público de salud. ¿Qué ha podido conversar con ella? Porque ella tiene una mirada del día a día, ¿cierto? En la salud pública. Como caso personal, hace un mes falleció mi suegro y no había cama, por ejemplo. Se tenía que elegir. Eso inevitablemente con una demanda mayor va a ser así. Se va a tener que elegir quién utilice una cama. Bueno, dos cosas. Uno, efectivamente, una hija mía es doctora y especialista en infectología y por tanto está muy comprometida con lo que está pasando y trabaja en el Hospital Ezequiel González Cortés, un hospital público, y converso mucho con ella. Y ella, ¿cierto?, está siguiendo esta situación como médica y me da muchos consejos que hemos seguido muchos de ellos. Y respecto a esta drama que ha pasado en otros países, en que uno tiene que elegir porque no hay suficientes camas críticas, a qué paciente se le da el servicio y a cuál no. Yo no lo puedo asegurar porque nadie puede asegurar.
pero yo espero que en nuestro país no lleguemos a esa situación. Y por eso lo que yo digo es que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que todo compatriota que requiera atención médica tenga la atención médica que necesita. Presidente, para cerrar, como periodista no me lo puedo perdonar. Fue un error sacarse una foto en Plaza Baquedano, no desde el punto de vista de un espacio público que puede ser utilizado por cualquier chileno, sino por el contexto particular de una pandemia. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, no actuaría igual, pero le cuento cómo fue. Yo iba de vuelta a mi casa desde La Moneda y pasé por Plaza Italia, que hacía mucho tiempo no la veía, y vi una Plaza Italia solitaria, tranquila, pacífica, y me dio mucha emoción. Me bajé, sacamos una foto, saludé a unos militares que estaban cuidando el tránsito, a unos trabajadores y a unos carabineros. Y continué, fue una parada de 2 minutos, pero sí quiero decir que no comparto la idea de aquellos que sienten que son los dueños de la Plaza Italia. La Plaza Italia, la Plaza Baquedano, la Plaza Dignidad, como quiera llamarla, nos pertenece a todos. Pero más allá de la propiedad que usted le habla, el contexto, usted es funcionario público, pero evidentemente tiene atribuciones que otros no tienen, de haberse bajado en el contexto de una pandemia en donde, por ejemplo, muchos niños no pueden ir a una plaza. Bueno, yo como presidente tengo una obligación muy grande y también tengo ciertas condiciones. Por ejemplo, el presidente de la República, donde quiera que esté, está ejerciendo su cargo de presidente. Ahora que estamos haciendo una visita de inspección al buque Hospital Sargento Aldea, más tarde vamos a estar inspeccionando un PAME, un hospital militar en el estadio de Chillán. Estoy cumpliendo mi labor de presidente. Pero sumando y restando, yo creo que si alguien interpretó mal, lo lamento. Presidente, muchas gracias. Terminamos así con el codo. Vamos al estudio.